Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Creo que la clase de hoy va a ser cortita. Espero que eso sea una buena noticia. Para mí siempre es buena noticia cuando me dicen que algo va a durar menos. Aprovechemos a terminar de entender este tema entonces. Lo último que habíamos visto de números complejos era cómo calcular potencias. Habíamos visto que cuando uno multiplicaba dos números complejos, si lo pensaba en la forma trigonométrica, se multiplicaban los módulos y se sumaban los argumentos. El único problema que podíamos tener es que al sumar los argumentos se pasara de 2pi, entonces hay que restarle 2pi para que el argumento siempre lo tengamos entre 0 y 2pi. Esa es toda la complicación que tiene. Ahora, cuando yo tenga las potencias de un número complejo, es multiplicar muchas veces por sí mismo. Si el número complejo mío z ya lo tengo escrito en forma trigonométrica como r por el coseno de θ más i por el seno de θ. Y θ, bueno, acá dice un número real, o sea, podría no ser exactamente el argumento, el ángulo cualquiera que lo represente. Entonces, hacer z a la n es multiplicar z por sí mismo n veces. Me queda el módulo a la n y el coseno de nθ más i por el seno de nθ. ¿Está bien? Lo que habíamos visto era que si yo tenía un z como s, r coseno de θ más i seno de phi, y tenía un w que era s coseno de phi más i seno de phi, perdón, recién dije phi era θ. Si tengo eso, cuando multiplico z por w, me da r por s coseno de θ más phi más i seno de θ más phi. No, esa era la fórmula de la multiplicación, tenía nombre de Moivre, no sé cómo se pronunciará en francés. Esa era la fórmula que teníamos. Ahora lo que estoy haciendo es multiplicar z por z, y entonces me va a quedar r por r, coseno de θ más θ, más i seno de θ más θ. Y eso es r cuadrado, coseno de θ cuadrado, más i seno de θ cuadrado. Y así por inducción podemos demostrar... perdón, no me dijeron nada. Θ cuadrado y θ cuadrado acá no. Vamos a poner en rojo. 2 por θ. 2 por θ. El ángulo se va a multiplicar. ¿Está? Y así, por inducción, podemos demostrar esta fórmula en general para la potencia n. ¿Vamos bien? Y si después yo quiero saber cuál es el argumento de z a la n, bueno, tal vez no es n por θ, tal vez no es n por el argumento de z. ¿Por qué? Porque ese ángulo puede haberse pasado de 2pi, puede haber dado muchas vueltas, depende si el n es muy grande y si el z, el θ es grande. Pero bueno, le voy a restar 2 por k por pi, eligiendo k el entero, de manera que ese numerito me quede entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Esa es toda la complicación de esta parte, es qué hacer cuando el argumento se me pasa de 2pi, entonces restarlo tantas veces como sea necesario. Vamos a hacer ahora como un ejemplito de aplicación de estas ideas. Dice hallar este problemita, dice determinar todos los números complejos que satisfacen que el argumento de z cuadrado está entre 0 y pi sobre 2. ¿Está? Entonces, escribimos, bueno, vamos a plantearle el z, vamos a volver al negro, me gusta el negro. Lo voy a escribir como r por el coseno de θ más i por el seno de θ. Ese es z. Si escribo z cuadrado, eso es r cuadrado por el coseno de θ cuadrado. No, 2pi. Más i por el seno de 2pi. ¿Y cuál es el argumento de z cuadrado?
Y no, en principio no diría 2 tita. Pero cuidado, que si el tita es muy grande, cuando haces 2 tita te pasás de 2 pi. Entonces ese podría no ser el argumento. Entonces va a ser 2 tita menos 2 por k por pi, con k, un entero, tal que ese numerito 2 tita menos 2 por k por pi esté entre 0 y 2 pi. ¿Cómo? Ah, se veía con delay. ¿Se está viendo todo el tiempo más atrasado de lo que yo escribo? Ah, se apaga, se apaga. Es el proyector, me parece, porque no me pasa con ninguna otra pantalla ni proyector. Me voy a quedar mirando para allá. Bien. Entonces, lo que ahora ese es el argumento de z cuadrado, y lo que quiero es, en realidad, ver cuándo ese argumento va a estar entre 0 y pi sobre 2. Ahora, este entero k, como estoy solamente sumando, estoy multiplicando por 2, el tita en principio lo voy a tomar entre 0 y 2 pi, ¿no es cierto? De entrada, para reducir mis opciones. Cuando yo haga 2 tita, ¿entre qué y qué va a estar? Entre 0 y 4 pi, porque lo estoy multiplicando por 2. Por lo tanto, si le resto 2 pi, a lo sumo lo tengo que restar una sola vez el 2 pi. Entonces este k en realidad, que acá lo puse entero, va a ser 0 o 1 nada más. O no lo resto o lo resto una vez, porque estoy sumando que solamente tita con símbolo. Entonces ahora lo que quiero saber es cuándo este número está entre 0 y pi sobre 2. Ahora planteo este problema. Bastantes. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo quiero saber el tita, entonces 2 tita, voy a sumar 2 por k por pi. Pi sobre 2 más 2 por k por pi, y acá me queda 2 por k por pi. ¿Entienden lo que hice ahí? Tenía una desigualdad y sumé 2 por k por pi en los 3 lugares. Y ahora voy a analizar. Bueno, si k es 0, tengo que tener 0 menor o igual que 2 pi, tita menor o igual que pi sobre 2. Y eso me dice que tita tiene que estar entre 0 y pi sobre 4. ¿Está bien? Dividí por 2. Si k es 1, el tita tiene que estar entre 2 pi, perdón, menor o igual que 2 tita, menor o igual que pi sobre 2, más 2 tita, 2 pi. Entonces ahora divido por 2, y me queda pi menor o igual que tita, menor o igual que pi sobre 4, más pi. Y supongamos que yo no me di cuenta de que el k tenía que ser 0 o 1, porque este ya es un argumento como que te tenías que dar cuenta de algo. Supongamos que no me di cuenta de eso. Voy a hacer un poquito de espacio. Y yo voy a seguir con otro k. Para que vean que no es que hay que ser muy inteligente, solamente hay que ser un poquito ordenado. Supongamos que sigo y pruebo con k igual a 2. Avísenme si se deja de ver por más de un segundo. Si pongo k igual a 2, me queda 2 por 2, 4 pi, menor o igual que 2 tita, menor o igual que pi sobre 2, más 4 pi. Y si pi divido por 2 ahora, me queda que el tita es mayor o igual que 2 pi, y menor o igual que pi sobre 2, perdón, pi sobre 4, más 2 pi. ¿Y qué pasa? Acá me está diciendo que el tita tiene que ser mayor o igual que 2 pi.
Pero yo ya de entrada estoy pensando que el θ es un argumento válido, o sea que está entre 0 y 2pi nada más. Por lo tanto, este caso ya no me va a dar nada, me va a dar vacío. Tengo que tener un θ menor que 2pi y que sea mayor o igual que 2pi a la vez, chao. Y si empiezo a tomar k igual a 3, lo mismo, ya se me va. ¿Se entiende? O sea que, aunque yo no me hubiera dado cuenta de este k igual 0,1, si empiezo a escribir las cosas, digo, no, me paso de largo, ya no me sirve, no hay nada. Entonces, la respuesta es solamente esa parte. ¿Está bien? Esto es solo para que vean que no hay que ser brillante, es cuestión de ser un poquito organizado nada más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El θ tiene que estar entre 0 y pi sobre 4 o el pi, y no puede ser, no puede, entre pi y pi sobre 4 más pi. Ahora vamos a hacer un dibujito. Voy a copiar esto para pasármelo a la página siguiente. Entonces, los z que satisfacen eso son los z de la forma r coseno de θ más i seno de θ con θ ahí o ahí. Esa es la respuesta que llegamos. Voy a hacer un dibujito. A ver si parezco maestro de jardín de infantes. Un dibujito. Un dibujo. Me encanta ver las cosas gráficamente. Me ayuda mucho. Entonces, lo que quiero es que el argumento de z cuadrado esté entre 0 y pi sobre 2. O sea, que me dé, que cuando yo haga z cuadrado, me quede una cosa ahí. ¿Sí? Un número complejo en ese cuadrado. No vuelve. Cuando yo lleve z al cuadrado, me quede un número complejo en ese cuadrado. Según la fórmula, era cuando, vamos a escribirlo acá, el z cuadrado, que lo había borrado, era coseno de 2θ más i seno de 2θ. Entonces, según esa fórmula, era cuando el doble de θ esté entre 0 y pi sobre 2, o sea que cuando el θ esté entre 0 y pi sobre 4. Esta respuesta de acá, θ entre 0 y pi sobre 4, es 45 grados, ahí son estos. Si el θ está ahí, cuando lo multiplique por 2, perdón que lo dibujo de este lado, yo lo tengo de este lado. Cuando lo multiplique por 2, se queda entre el ángulo entre 0 y pi sobre 2. ¿Se ve eso? Esperen que le voy a sacar sonido al teléfono, no sé qué pasa hoy. Entonces la parte roja son esos. Pero este argumento que hicimos sin el dibujo en este caso puede ser un poquito engañoso, porque uno dice, bueno, si yo quiero que al duplicar el ángulo esté ahí, esté entre 0 y pi sobre 4. Pero puede ser engañoso, porque fíjense lo que nos dio este razonamiento en abstracto. Que si el ángulo θ está entre pi y pi más pi sobre 4, o sea, si el ángulo está acá, también al multiplicarlo por 2, estos ángulos se van para allá arriba. ¿No? Fíjense, esto es pi y esto es pi más pi sobre 4. Si multiplico por 2, estoy girando y duplicando ese ángulo. El ángulo pi se viene a 2pi, y el ángulo pi más pi sobre 4 se viene a pi más pi sobre 2 ahí arriba. Entonces, esto, cuando yo lo multiplique por 2, también me da en ese otro cuadrante. ¿Se ve? Bien, entonces, tener en cuenta que estamos, esto es lo que se llama un medio como periódico. Yo salgo por un lado y entro por el otro. ¿Esa raya azul que sale de arriba? No sé. Bien. Justo. La miro y se... Es tímida, por eso. Entonces, otro ejemplo.
para pensar en estas cosas. Dice, calcular todos los enteros, los naturales de n, tales que 1 más i a la 2n es igual a raíz de 3 menos i a la n. Queremos determinar todos los n que cumplen eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular cada una de esas dos fórmulas, la de la izquierda y la de la derecha. Entonces, aprovechemos. Miren, vamos a llamar z al complejo 1 más i. Entonces, el otro día me preguntaban, en este caso, esto es 1 más 1 por i, o sea que x es 1 e y es 1, si lo pienso como x. Yo quiero escribirlo como r coseno de tita más y seno de tita. Entonces, ¿qué era r? R es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Ese es r. Ahora, lo otro que sé, yo escribí en algún momento que las dos fórmulas importantes que hay que saber es que que x es r coseno de tita y que y es r seno de tita. Ni siquiera hay que saber esta, porque esta es consecuencia de lo que está ahí arriba. Fíjense, si yo acá hago x cuadrado, me da r cuadrado coseno cuadrado de tita, y si hago y cuadrado, me da r cuadrado seno cuadrado de tita. Cuando sumo, me dice x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado coseno cuadrado de tita, saqué factor común más seno cuadrado de tita. Que esto es 1. O sea que me da la fórmula de r. Era un chiste, es más fácil acordársela, pero si uno tuviera que decir, tengo poco espacio en mi machete, me anoto estas dos y la otra no me hace falta. Bien. De ahí, estas dos las dejo. De ahí saco que el coseno de tita es x sobre r. Es decir, 1 sobre raíz de 2. Y el seno de tita es i sobre r. Es decir, 1 sobre raíz de 2. O sea, el coseno y el seno son los mismos y son los dos positivos. ¿Cuál es el ángulo? Dibujito. Si el coseno y el seno son los mismos, quiere decir que el ángulo va por ahí por el medio. Es 45 grados o pi sobre 4. Entonces, el z es raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4. Ya tengo el z. Si quiero el z a la 2n, va a ser raíz de 2 a la 2n por el coseno de pi sobre 4 por 2n. Ojo acá, hay que multiplicar y seno de pi sobre 4 por 2n. Si simplifico un poquito, z a la 2n es 2 a la n por el coseno, el 2 se simplifica, n pi sobre 2, más i por el seno de n pi sobre 2. Ese es el z a la 2n, es este. Ahora vamos a hacer el W, llamémoslo al otro. Entonces voy a duplicar esta hoja. Esperen. Me lo copio para después. Ahora vamos con el W. ¿Se ve ahí? Estoy tapando con mi cabezota. Un poquito cabezón, pero no puedo hacer nada. Bien, entonces W es el raíz de 3 menos también 1 por i. Pongo el 1 para ver.
Entonces, ¿cuál es el R de este W? Lo voy a llamar S. Raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Eso es raíz de 3 más 1. Buenísimo. Raíz de 3 más 1 es raíz de 4, que es 2. Nada de irracionales. Ahora, ¿quién es el phi, el ángulo de este? Vamos a escribir acá S coseno de phi más I seno de phi. En látex hay dos phi, está esta y esta. Esta es barra phi, PHI, y esta es barra bar phi. No sé si ya las vieron. Bien, phi es, no sé quién es phi, lo que voy a saber es quién es el coseno de phi, que es el x, raíz de 3, sobre S, que es 2. Y el seno de phi es el I, que es 1 sobre 2, un medio. Entonces, ¿cuál es phi? ¿Quién es phi? A ver, yo necesito hacer el dibujito. Siempre los ángulos que le damos o son 45, o son 30, o 60, lo que conocemos, ¿no? Lo que sabemos de esa formulita. ¿Hicieron la tabla esa de la práctica? Todavía no. Entonces, el coseno es más grande que el seno, porque es raíz de 3 sobre 2, o sea que estoy acá, es 30 grados, o pi sobre 6. O sea, esto no es una técnica muy precisa, pero así a mí me sirve para estos ejemplos. Uno puede usar la calculadora. Vamos a hacer un poquito de espacio. Bien. O sea que phi es pi sobre 6. Así que W es raíz de 3 menos I. Perdón, eso ya lo sabíamos. 2 coseno de pi sobre 6 más I por el seno de pi sobre 6. Así que W a la n es 2 a la n coseno de n pi sobre 6 más I por el seno de n pi sobre 6. Y ahora, este era el z a la 2n. ¿Sí? Lo copié, no hice trampa, no hice magia, no le cambié nada. Entonces, fíjense que el módulo es el mismo. El módulo acá es el mismo. 2 a la n es 2 a la n los dos. O sea que eso no va a molestar. Lo único que nos... Tendría que tener un espejo allá para ver. Lo único que podría molestar es que el ángulo no sea el mismo. Entonces, de acá sacamos que módulo de W a la n es lo mismo que el módulo de Z a la 2n. ¿Y cuándo van a ser el mismo ángulo? Entonces, ¿cuándo W a la n va a ser lo mismo que Z a la n? Siempre que n pi sobre 6 sea igual a n pi sobre 2. Si eso pasa, estamos bien. Pero eso no va a pasar nunca. Nunca un número natural, n por pi sobre 6, va a dar lo mismo que n por pi sobre 2. No. Pero, si eso pasa, lo que me está diciendo es que este número es igual a este. Pero yo no necesito que ese número sea igual a ese. Yo lo que necesito es que este número sea igual a este y que este número sea igual a este. Y para que eso sea cierto, no hace falta que esos sean iguales. Hace falta que uno de esos sea igual al otro más algún múltiplo de 2pi. Para algún... Porque son como dos representaciones del mismo ángulo. Yo la verdad que no sé
así para que le entre aire y no se caliente, qué sé yo. Bien. Entonces, para algún K entero. Entonces estamos con eso ahora. Para ser más prolijo, vamos a pasarlo a otra hoja. Me traje una raya que no quería. Vamos a ponerle que este es el Z y este es el W. Entonces, tengo el problema que quiero resolver ahora, que es, cambié la pregunta, ¿para qué n's naturales se cumple que n sobre 6 es igual a n sobre 2 más 2 por k por pi? Con k. Entonces, bueno, por suerte tengo pi en todos lados. Puedo simplificar. Eso es lo mismo. Vamos a poner acá, si eso se cumple, n sobre 6 es igual a n sobre 2 más 2k. ¿Está bien? Multiplico por 6, por 6, y me queda n igual a 3n más 12k. ¿A ver? O sea, es que menos 2n igual a 12k. N igual a menos 6k. ¿Se bien la cuenta? Claro, por lo tanto los n que son los n múltiplo de 6. Entonces, todo esto es sí, solo sí. Y lo que estaba ahí arriba se cumple si solo si n es múltiplo de 6. ¿Está? No. ¿Te veía o no se veía? Pensé que te reía porque no se veía nada y yo seguía como... Está bien, no me molesta que se rían de mí. Estaba sonriendo. Ah, te gustó la conclusión. Quedó sencillo. Pero entonces, es cuestión de tener el único cuidado de C. Cuando dos complejos son iguales, hay que tener cuidado de que no necesariamente el ángulo que figura acá tiene que ser el mismo. Lo importante es que estas dos expresiones sean la misma. Y lo que estamos usando de alguna forma es que si yo tengo, lo voy a escribir acá, si tengo un ángulo tal que el coseno de alfa es igual al coseno de beta y seno de alfa igual al seno de beta, las dos cosas, eso sí, solo si alfa es igual a beta más 2k pi con k entero. Eso es un teorema. Si yo solo sé que dos ángulos tienen el mismo coseno, no tiene por qué ser, no puedo saber que son el mismo, porque el coseno se va a repetir de una forma rara, y el seno también. Pero si el mismo coseno y el mismo seno, quiere decir que estoy en la misma parte de la circunferencia. Tengo que dar toda una vuelta entera para llegar al mismo lugar. Bien. ¿Anotaron ese recuadro rojo? Ese último, anótenlo. Eso va al machete, al tatuaje, a lo que sea, al póster. Las dos cosas, sí, solo sí aquí. Bien. Ahora vamos a definir las raíces enésimas
en el contexto de los números complejos. Y se dice de la manera que es lo más razonable que tendremos nosotros. Que dice así: sea Z un complejo, no nulo, y N un número natural. Se dice que W es una raíz enésima de Z, si W elevado a la N es Z. ¿Está bien? O sea, la raíz enésima es el número que elevado a la N da Z. La raíz enésima de Z, perdón, yo dije es el número que elevado a la N da Z. Pero en realidad debería haber dicho es un número que elevado a la N da Z. Porque en los complejos va a haber más de una. ¿Se acuerdan? Ahora enseguida vamos a repasar lo que era la raíz. Cuando estábamos con los reales, lo digo ya. ¿Qué era la raíz cuadrada de 2? Para reales. Lo pienso en R. Es el único número mayor o igual que 0 que elevado al cuadrado me da 2. Es decir, es el único X que cumple X mayor o igual que 0 y X al cuadrado igual a 2. ¿Está bien? Esa es la definición de raíz de 2 en R. Ahora, si lo miro al 2 como un número complejo, ¿dónde está el 2? Acá. Si lo miro al 2 como un número complejo, las raíces enésimas, las raíces cuadradas, o sea, las raíces para n igual a 2, son 2. ¿Cuáles son? Si tomo W igual a el número raíz de 2, cuando escribo ese simbolito estoy pensando el 1,4142, la raíz cuadrada real. S más 0i, que es lo mismo que raíz de 2, si hago W cuadrado me da 2. Pero si tomo W, vamos a poner W1. Si pongo W2 igual a menos raíz de 2 más 0 por i, que es el número menos raíz de 2, cuando hago W2 al cuadrado, ¿qué me da? También me da 2. O sea que, si pienso en números complejos, las raíces cuadradas de 2 son raíz de 2 y raíz de menos 2. Más menos raíz de 2, como sabríamos decir. ¿Está? No le vamos a hacer ejercicio donde le vamos a preguntar por las raíces complejas y le vamos a hacer trampa, no. No piense que lo vamos a tratar, ni en la vida uno lo va a tratar de engañar para que calculen las complejas y solo te pedía la raíz real, ¿no? Eso no va a pasar. Pero es importante entender que en el contexto de números complejos, si tengo raíces cuadradas voy a tener siempre 2. Ahora vamos a ver por qué es eso, que es siempre 2. Si tengo raíces cúbicas voy a tener 3 raíces cúbicas. ¿Se acuerdan que las raíces cúbicas, por ejemplo, si yo le digo la raíz cúbica de 8, antes de saber números complejos, ustedes me dirían es 2. ¿Y menos 2? No, porque menos 2 al cubo no me da 8, me da menos 8. Pero sin embargo, vamos a ver que en los complejos 8 tiene 3 raíces cúbicas. Y si tengo raíces cuartas, también voy a tener 4. Pero ya vamos, denme un segundito, después de que tome asistencia hacemos eso. Antes de eso, quiero ver las raíces cuadradas del número menos 1 más 0 por i. Ya conocemos una, ¿no es cierto? Conocemos que el W igual a I, si hago W cuadrado, me da menos 1. ¿Sí? ¿Y cuál será otra? Z, vamos a llamarla, no quiero usar X y C, el número complejo menos I, me da C cuadrado igual a menos 1. Y tengo 2. Uno podría decir, ¿no habrá más? No, vamos a ver que no, pero eso lo vemos después de que tome asistencia. Entonces, el cartelito este dice, aquí hay una diferencia con la noción de raíz cuadrada que dimos para números reales. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2 como real es solamente raíz de 2. Sin embargo, las raíces cuadradas complejas del 2 son raíz de 2
y menos raíz de 2. Entonces, el simbolito este, lo vamos a reservar para los reales. Siempre que yo pongo esa raíz, es cuando estoy hablando de números reales. ¿Está? Porque si no, a ver, ¿por qué digo eso? Porque si yo, porque raíz de 2, ese símbolo tiene que representar un número, no un conjunto de números. Entonces, la única forma de que represente un número es que esté pensando en los reales. Entonces, cuando uno dice las raíces enésimas, tiene que escribir las raíces enésimas con palabras. Acá hay otro más, otro ejemplo más, a ver, más divertido. Tengo el número 1 más i. Pues tengo que calcular las raíces de orden 4 del 1 más i. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo a la forma polar o trigonométrica. ¿Hacemos juntos? ¿Quién es el R de este Z? Si lo voy a escribir como R coseno de tita más I seno de tita, ¿quién es R? Es raíz de 2. ¿No lo ven a eso? Que tengo un 1 acá y un 1 ahí, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2, raíz de 2. Y ese es un número real positivo. ¿Quién es el tita? Podemos hacer el dibujito para verlo. Este es el vector, o el complejo. 1 y... ¿Ese ángulo cuál es? Si son simétricos. Y sobre 4, no hace falta escribir mucho. Por lo tanto, el z es raíz de 2 coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4. Y ahora quiero decir, vamos a decir así, si w es una raíz cuarta de z, sí, solo sí, ¿qué pasa? W a la cuarta es z. Entonces W lo voy a escribir como S coseno de phi más I seno de phi. Entonces, si ese W es raíz cuarta de Z, W a la cuarta es Z. Eso quiere decir que W a la cuarta es S a la cuarta por el coseno de 4 phi más I por el seno de 4 phi es igual a raíz de 2, ahora pongo el Z, coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4, pi sobre 4, paréntesis. ¿Y cuándo eso es cierto? Bueno, para que eso sea cierto, s a la cuarta tiene que ser raíz de 2, y 4 phi tiene que ser pi sobre 4 más 2k pi, para algún k. ¿Está bien? S a la cuarta igual a raíz de 2 quiere decir que S es raíz cuarta de raíz cuadrada de 2, o sea que es 2 a la 1 medio por 1 cuarto a la 1 octavo. Y esa es la raíz 8 del número 2. Y 4 phi tiene que ser igual a pi sobre 4 más 2k pi, para algún k entero. ¿Está? Entonces, ¿qué phi voy a tener? A ver si tengo lugar acá. Voy a acomodar un poquito. Entonces, esta es la parte más difícil. Entonces, phi, fíjense, voy a dividir por 4. Me queda pi sobre 16 más
K por pi sobre 2. Y ahora voy a pensar K entero. Entonces empiezo K igual a 0. Me da phi igual a pi sobre 16. K igual a 1. Me da phi igual a pi sobre 16 más pi sobre 2. K igual a 2. Phi igual a pi sobre 16 más 2pi sobre 2, que es pi. Vamos a escribirlo así. K igual a 3. Pi igual a pi sobre 16 más 3pi sobre 2. ¿Vamos bien? ¿Todas esas son distintos? Sí, ¿no? Pi sobre 16, le sumo pi sobre 2, pi sobre 16 va a estar por acá, le sumo pi sobre 2, quiere decir que forma un ángulo recto con este, acá. Pi sobre 16, le sumé pi sobre 2. Le sumo 2pi sobre 2, que es lo mismo que sumarle pi, tengo otro ángulo recto acá. Le sumo 3pi sobre 2, tengo otro ángulo recto ahí. Y este también es recto. Cuando tome K igual a 4, me va a dar phi igual a pi sobre 16 más 4pi sobre 2. Pero 4pi sobre 2, ¿qué es? Es 2pi. Me volvió a dar el primero. En realidad es otro ángulo, pero cuando yo haga el coseno y el seno me da el mismo. Y si tomo K igual a 5, me va a dar el segundo de nuevo. Y cuando tome K igual a 6, me da el tercero. Y así. Entonces ahora me empieza a dar vueltas y me empieza a dar los mismos 4. Y si empiezo a tomar K negativos, también me da los mismos 4. O sea que en realidad, los únicos que son distintos, son los que representan complejos distintos, son estos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las raíces cuartas de z? Son W, vamos a poner K, así, igual a 2 a la 1 octavo, ese es un número real. Coseno de pi sobre 16 más K pi sobre 2 y igual a seno de pi sobre 16 más K pi sobre 2 para K igual a 0, 1, 2 y 3. Esas son las 4 raíces de z, cuarta de ese z. Y son 4. Si sigo intentando, no me perdí ninguna en el camino. No es que sea una técnica que perdí. Son 4 y quedaron las 4 así en un circulito, así. Ahí como horrible me quedó el dibujo, pero lo puedo hacer mejor ahora acá. A ver si me sale. Puedo hacerlo así. No logro que me dé ángulo recto. Ahí. Bien, entonces, si este circulito tiene radio 2 a la 1 octavo, estos 4 puntitos son las 4 raíces de el z, que es el 1 más i. Estos son los w y este es el z. Tiene módulo 2, raíz de 2, y estos tienen raíz de 2 a la 1 octavo. Estos son más o menos el dibujito. W0, W1, W2 y W3. Sí. O sea, todas las raíces siempre van a estar equilibradas. Sí.
van a estar equidistantes y van a ser 4 si las raíces son cuartas, 5 si las raíces son 5, exacto. Eso también que K multiplicado por la raíz K es menor a 4, entonces 4. Exacto, exacto. Si tengo raíces 8, el K va a ir entre 0 y 7. Ahora lo vamos a hacer después de que tome existencia. Sí. Perdón. Raíz octava de 2. Es la raíz cuarta de la raíz cuadrada. Dos elevado a 1/8 es 1,095. Me salió re mal el dibujo. Ah, claro. Ahí está. El Z, este es más o menos 1,4142, así. Coseno de pi sobre 4, más i seno de pi sobre 4. Y esto es el W0, este 2 a la 1/8 es 1, bueno, ahí, 0,905. Claro, las raíces de 2, aunque sean una raíz de orden 1000, siempre da más grande que 1, no puede dar. Vos tenías una pregunta. Claro, 2 a la 1/8 era, digamos, el módulo de este z era raíz de 2, coseno de pi sobre 4, más i seno de pi sobre 4. Entonces, cuando quiero hacer, acá hice la cuenta, a ver. Ahí, s a la cuarta igual a raíz de 2. O sea que s es raíz cuarta de raíz cuadrada de 2. Y eso lo puedo escribir como 2 a la 1/2 a la 1/4, que es 2 a la 1/2 por 1/4, o sea 2 a la 1/8. ¿Está bien? Vamos. Sí. ¿Me cuesta ver cómo se siente? Como todas esas Ws al potenciarlas por 4 terminan siendo 0. Bien. Gráficamente, o sea, geométricamente. Geométricamente. En realidad está, a ver si puedo. No, estoy haciendo acá. El dibujito me salió un poquito mal. En principio, un segundito de atención, por favor. En principio, este ángulo, este, es 1/4 de este. Me salió mal el dibujito. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplique por 4, me da este de acá. Ahora, cuando tome todo este ángulo y lo multiplique por 4, es como que me da por acá y me vuelve a dar ahí. Porque fíjense, este ángulo acá es pi sobre 2 más este pedacito. Este pedacito es igual a este. Entonces, cuando hago pi sobre 2 por 4, me da la vuelta completa. Y cuando hago este por 4, me da lo que me falta ahí. Es como la propiedad distributiva. O pensémoslo así, fíjense, voy a hacer así, 4 por el pi sobre 16 más pi sobre 2. Vamos a limpiar, espera, quiero limpiar el dibujo, porque me quedó todo. Si hago 4 veces, el caso K igual a 1. Pi sobre 16 más pi sobre 2. Eso es 4 por pi sobre 16, que es lo mismo que el caso 0, más 4 por pi sobre 2. O sea que esto me da pi sobre 4 y esto me da 2pi. Una vuelta entera y ese pi sobre 4.
tomo el caso k igual a 2, k igual a 2, tengo 4 por pi sobre 16 más pi, porque es 2pi sobre 2. O sea que me queda 4 por pi sobre 16 más 4pi. Y este es pi sobre 4 más 4pi. 4pi son 2 vueltas enteras y pi sobre 4. Y para k igual a 3 van a ser 3 vueltas enteras y pi sobre 4. Bien, toma asistencia, así relajan un poquito. No pausé la grabación. Bueno. Un ratito más. Acá dice que estamos en la diapositiva 7 de 12, pero no se asusten, no son muchas. Parece, no sé por qué hay tantas. Hay muchos dibujitos. Es como un libro de historieta, que es más fácil que un libro común. Bien. Vamos a hacer ahora en abstracto esto para sacar esas conclusiones que empezaron a sacar con el ejemplo de recién. Vamos a suponer que tengo un n natural, mayor que 1, porque 1 sería muy fácil. Un número complejo z, está escrito como S coseno de tita más I seno de tita, y tita es el argumento. Está entre 0 y 2pi. Y quiero calcular las raíces enésimas de z. Lo tengo en abstracto. Entonces, a ese, las raíces enésimas van a ser los numeritos W, que los escribo en forma trigonométrica como R coseno de phi más I por el seno de phi, tales que W a la n es Z. Eso es lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué es W a la n? Es R a la n, donde esa es la potencia real, coseno de n phi más I seno de n phi. Y entonces ese W a la n va a ser igual a Z, que es S coseno de tita más I seno de tita. Sí, solo sí, ¿qué ocurre? R a la n es S y n por phi es tita más 2k pi para algún entero k. ¿Está bien? La misma cuenta recién, pero en abstracto. Y para que sean iguales, este r a la n tiene que ser igual a s y n por phi tiene que ser igual a tita, o a tita más 2pi, o a tita más 3pi, o a tita más menos 2pi. No, 3pi no, 4pi, o 6pi, número par de. Entonces, r a la n igual a s se logra con r igual a s a la 1 sobre n. Y lo otro, bueno, sale como phi igual a tita sobre n más 2k pi sobre n. Lo voy a escribir k por 2pi sobre n para que vean lo que decían recién. Es lo mismo. K entero. Entonces, si yo tomo k igual a 0, voy a tener phi igual a tita sobre n. Si tomo k igual a 1, voy a tener phi igual a tita sobre n más 2pi sobre n. Si tomo k igual a 2, tengo phi igual a tita sobre n más 2 por 2pi sobre n. K igual a 3, voy a tener phi igual a tita sobre n más 3 por 2pi sobre n. ¿Sí? Y así voy a seguir hasta, por ejemplo, k igual a n menos 1. 1 antes del n. Entonces voy a tener phi igual a tita sobre n más n menos 1 por 2pi sobre n. Y si tomo k igual a n, me da phi igual a tita sobre n más n
por 2pi sobre n. Este n, si lo simplifico con s, me queda θ sobre n más 2pi. Y ese ángulo se me va a pasar, me va a quedar afuera, afuera del círculo, pero además va a ser equivalente a este original. Porque tengo θ sobre n, y acá tengo θ sobre n más 2pi. Ya me vuelve a dar el mismo ángulo. Como en el dibujito de recién, tenía 4. ¿Por qué? Porque k igual a 0 me daba esta raíz. K igual a 1 me da... K igual a 0 me da esta, K igual a 1 me da esta, K igual a 2 me da esta, K igual a 3 me da esta. K igual a 4 me vuelve a dar esto. Me vuelve a dar esto. K igual a 5 me vuelve a dar esto. Y así empiezo a dar vueltas y a obtener siempre las mismas raíces. Entonces, si le hubiera puesto acá phi 0, phi 1, phi 2, phi 3, phi n menos 1, phi n, esta phi n vuelve a ser, vamos a poner entre comillas, igual a la phi 0. No es el mismo ángulo, pero cuando tomo el coseno y el seno me da lo mismo. ¿Se ve entonces un poco la metodología? Bien, lo que acabamos de demostrar es este teorema. Si tengo un número natural y un complejo S coseno de θ más I por el seno de θ, con S positivo y el θ entre 0 y 2pi, entonces Z tiene exactamente n raíces enésimas. 2 raíces cuadradas, 3 raíces cúbicas, 4 raíces cuartas, 5 raíces quintas y así. Que las voy a llamar, acá se llaman omega 0 hasta omega n menos 1. Como empiezo el índice desde 0 y termino en n menos 1, son n. ¿Está bien? Y están definidas como, bueno, omega sub k se define como s a la 1 sobre n, o sea, la raíz enésima del s original de la parte del módulo, por el coseno de phi k más i por el seno de phi k. ¿Y quién es phi sub k? Phi sub k son el θ sobre n más k veces 2pi sobre n. Vamos a hacer bien la n. Esa n me parece una h a mí, pero son n. Y ese k, ahí yo lo he escrito así, separado, se ve un poquito mejor, que cuando k es 0, me da el θ sobre n, la que se llama la primera. K es 1, el θ sobre n más un pedacito, un pedacito, un pedacito, y así. ¿Esto qué es? Esto. Si tomo el círculo que tiene 2pi de un ángulo completo de 2pi, esto es 2pi sobre n. Entonces, si estoy tomando raíces octavas, esto es un octavo de círculo. Entonces tengo una raíz y después le sumo un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, 7 veces. Cuando le sumo 8 veces vuelvo a tener la misma. Voy a limpiar un poco que quedó todo. ¿Eh? Porque los empiezo a numerar desde 0, porque estoy tomando... Claro, si tomo k igual a 0, tengo el phi 0 es θ sobre n, el puro, digamos. Cuando tomo k igual a 1, tengo el phi 1, que es θ sobre n, más una vez el 2pi sobre n. Un octavo, si pienso en n igual a 8. Cuando tomo k igual a 2, tengo phi 2, que es el θ sobre n, más 2 octavos. Y octavos porque estoy pensando en n igual a 8, y así. Y el último es k igual a n menos 1. Con el k igual a n vuelvo a tener la misma. Entonces, una observación que surge de este teorema es que cada número complejo, z, distinto de 0, tiene exactamente n raíces enésimas. Entonces, si yo planteo la ecuación w a la 8 igual a z, con z un número complejo, o pongamos en vez de z, vamos a escribir así. Sí. W igual a 8 igual a
3 menos 7i. ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación en los números complejos? 8. Porque estamos hablando de potencia 8. Son las 8 raíces octavas de 3 menos 7i. Claro, porque contás de 0 a 7. También podría empezar de 1 a 8, pero te pasaste. De 0 a 7, exacto. Son 8. Si empiezo en 0 y termino en 7, son 8. Entonces podemos escribirlo así. La ecuación W a la 8 igual a 3 menos 7i tiene exactamente 8 raíces, 8 soluciones diferentes. Las raíces octavas de 3 menos 7i. Cuando z es 1, ya termino. ¿Por qué dice que faltan 4 diapositivas? Ah, tiene mucho bla bla, ven que no entiendo. Cuando z es 1, las raíces del número 1, del complejo 1, se llaman raíces de la unidad. Eso es un tema. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las raíces cuartas de la unidad? ¿Cuáles son las raíces cúbicas de la unidad? ¿Cuáles son las raíces cuadradas de la unidad? Son las raíces de 1, del número complejo. Entonces, ¿cuáles son las raíces cuadradas del 1? Hay 2. Y yo sé que 1 y menos 1 son raíces. ¿Y cuáles son, si ustedes piensan en números reales, las raíces cuartas? ¿Qué pasa? Una Z, pero la taché un poquito sin querer acá. Ahí. Entonces, las raíces cuadradas de la unidad son 1 y menos 1. ¿Y las raíces cuartas de la unidad? Esas son. Pero uno, en principio, si piensa en reales, sabe que 1 a la cuarta es 1 y menos 1 a la cuarta es 1. Pero ahora vamos a ver que i a la cuarta también es 1. Y ahí está. Ahora vuelvo a la anterior. Entonces, las raíces cuartas de la unidad son esas. Uno puede también adivinarlas. Total, ya sabe que son 4. Si yo son 4, el 1 al cuadrado a la cuarta me da 1. El menos 1 a la cuarta me da 1. Ahora, el i a la cuarta me da... Vamos a escribir acá. Claro, sí, sí. O sea, uno puede adivinarla y si la encontraste y son distintas, ya está. Son. 1 a la cuarta es 1, menos 1 a la cuarta también es 1. I a la cuarta es i cuadrado por i cuadrado. ¿Cuánto es i cuadrado? Menos 1 por menos 1, 1. Menos i a la cuarta es menos i cuadrado por menos i cuadrado, o qué sé yo. Eso también da menos 1 por menos 1, que es 1. Esas son las 4. Pero también podría hacerlo con este método. Si lo miro acá, yo quiero encontrar, por ejemplo, en este ejemplo dice las raíces cúbicas. Acá estoy mirando las raíces cúbicas de la unidad. Escribo el 1 como 1 por coseno de 0 más i por el seno de 0. ¿Cómo hago para calcular las raíces? Las cuartas son fáciles, porque era 1i menos 1 menos i. Pero ¿cómo hago para calcular las raíces cúbicas del 1? Hasta la semana pasada la raíz cúbica de 1 era 1. Y la de menos 1 era menos 1. Hoy tenemos nuevos participantes de esta película. Son los números complejos. Entonces, ¿cuáles son las raíces cúbicas del 1? Bueno, veamos cómo se hace. Escribo el 1 como su forma trigonométrica. Es fácil, es 1 por el coseno de 0 más i seno de 0. Acá está. O sea que el ángulo es 0, el θ es 0. Entonces, ¿cuáles son las raíces cúbicas del 1? Bueno, van a ser, el módulo va a ser 1, porque 1 al cubo es 1. Ahí uso la raíz cúbica real. ¿Y cuál es el ángulo? Bueno, los ángulos van a ser 0 sobre 3 más 2 por k por pi sobre 3.
Perdonen que no modifiqué las transparencias. A mí me gustaría escribir esto como, a ver si lo puedo hacer. Esperen. Uno dice 0 sobre 3 más 0 por 2pi sobre 3. Como estoy haciendo raíz cúbica, divido por 3 y divido por 3 el círculo completo. 0 veces primero. Después va una vez el 2pi sobre 3. Y después va 2 veces el 2pi sobre 3. Lo que estoy haciendo es esta fórmula que yo había escrito acá. Es el θ sobre n, en este caso 0 sobre n, más k veces el 2pi sobre n. Y como estoy haciendo raíces cúbicas, son 3 nada más. Este sería el caso k igual a 0, k igual a 1 y k igual a 2. ¿Sí? Las escribo acá. Las raíces son phi sub k son el θ sobre 3, 0 sobre 3, más k por 2pi sobre 3. Entonces los ángulos me dan 0. Bueno, estos 3 dan 0. Entonces sumo 2pi sobre 3 por 0 es 0. 1, 2pi sobre 3, 2 por 2pi sobre 3, 4 tercios de pi. Y entonces las raíces son 1, el módulo es 1, multiplicado por el coseno más el seno. Y acá están escritas haciendo lo que es el coseno y el seno de esos ángulos. Y si los dibujo, ¿dónde están? Acá están. Ahí están las raíces cúbicas de la unidad. Una es 1. Después tengo que sumarle a ese ángulo pi sobre 3. 2pi sobre 3, que es todo el círculo dividido en un tercio, 120 grados. Y la otra es esta. Y después puedo seguir teniendo track, track. Si sigo con los K, vuelvo a tener las mismas, así muchas veces. Pero son 3 distintas, las otras están repetidas. Si tengo las raíces cuartas de la unidad, se ven así. Y si tuviera las raíces quintas, ¿se animan a pensar cómo sería? La primera, la que corresponde a k igual a 0, sería la que va acá. Y ahora tengo que dividir en 5. La segunda, ahí. La tercera, acá. Algo así, ¿no? Me salió mal eso. Un poquito más chico que 90 grados, ahí. Pero tiene que dar simétrico. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, el ángulo, ¿qué ángulo tengo que poner acá? 2pi dividido 5. Y ahora 2pi dividido 5 por 2. Y después dividido 5 por 3. Tiene que dar simétrico. Y 2pi dividido 5 por 4. Estos ángulos tienen que ser todos iguales a 2pi sobre 5. 2pi sobre 5. 2pi sobre 5. Esas son las raíces quintas de la unidad. Y si fueran las raíces quintas de otro número, sería lo mismo, solo que el círculo en vez de tener radio 1 tiene raíz del módulo del otro número completo. ¿Está? No hay nada más. Se llama 11, pero no hay nada. 12 no hay. Muy bien. Terminamos por hoy.